Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast, a un episodio más en donde queremos ser puentes de comunicación, de testimonio y donde tenemos gente grande, gente de testimonio. Yo soy Alberto Capi. ¿Qué tal amigos? Yo soy Patricio Flores y recuerden seguirnos en nuestras redes que aparecen en la parte baja de su pantalla. Bueno, vamos a dar comienza, amigo. Vamos. Empezamos. Tenemos hoy un invitado muy especial, es Guillermo Vela, quien es ingeniero agrónomo y administrador por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y hoy vamos a tratar un tema, yo creo, de mucha importancia, porque Guillermo es padre de familia de 3 hijos y padre especialmente nos vamos a enfocar ahorita, Guillermo, en tu hijo Alfonso. Primero quisiera que tú te presentaras de una manera muy general. Bueno, efectivamente hay que mencionar a Fabiola, que es mi esposa. Ella es la que ha trabajado más particularmente con Alfonso y ha hecho una labor extraordinaria, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle el mérito a ella de todo lo que ha hecho con Alfonso hasta ahorita, que es un joven adulto que ya es una persona que hace lo que él quiere, ¿verdad? Y eso es algo importante. Bueno, perdona, aquí Guillermo es padre, obviamente, como nos decía, de Alfonso. Es un muchacho ya de 28 años que fue diagnosticado con autismo al año y medio de edad y es el cofundador y presidente del Autismo ABP, Asociación Benéfica Sin Fines de Lucro, fundada en el 2004. También eres miembro del Consejo de Salud Mental del Estado de Nuevo León, miembro del Consejo de Administración de la Organización Mundial de Autismo y recibió el premio Paul Harris por parte de nosotros los Rotarios. Y Alfonso pues ha dedicado su vida a la investigación, pero pues queremos entrar de lleno ahorita. Sí. Definitivamente yo creo a toda la gente que llegamos les importa ahorita saber y sobre todo qué hacer, en este caso qué hizo la familia de Guillermo cuando descubren que Alfonso tenía autismo. La verdad es que estamos hablando de hace 26 años, más un poquito más de 6, porque fue al año y medio, un poquito antes del año y medio, cuando después de un viaje que regresamos, notamos un niño bien diferente, que empezaba a hablar y de repente dejó de hablar, empezó a hacer muchos movimientos extraños, empezó a tener muchas rabietas, muchas cosas que decimos, ¿qué pasa, no? Tenemos la fortuna de que mi hermano Arturo es pediatra, además él es fundador del Colegio Bioética de Nuevo León, y pudimos ir con él y empezar a platicar sobre que veíamos algo que no estaba bien, porque el más pequeño empezó a hacer cosas, empezó a platicar, empezó a dar palabras más concretas y empezar a comunicarse más con nosotros, mientras que Alfonso, que tiene un año más, se estancó. Y ahí fue donde empezamos a platicar y nos decía, ¿sabes qué? Mira, para quitarnos de todo, vamos con un neuropediatra. Entonces nos mandan con el neuropediatra, hacen muchísimos estudios de potenciales abocados auditivos, estudios sensoriales, estudios de visión, de muchas cosas. Y al final de gastar mucho dinero y hacer muchas cosas, me dije, tu hijo está perfectamente normal, pero tiene autismo. Y dije, imagínate, hace 20 y tantos años, pues menos se sabía del autismo. Había poca gente que tenía conocimiento de esto y ese doctor era uno de ellos, ¿no? Era un doctor muy importante en aquel momento, ya con mucha experiencia. Y nos dice, pues mira, prepárense porque se va a ir a una institución. Digo, ¿cómo? ¿Qué es? Yo pensaba darle una pastilla o algo para cúramelo, ¿no? Y no hay nada. En ese momento ustedes no sabían de qué. No sabíamos los como papás y el área médica tampoco, ¿verdad? O sea, entonces, pues decía, lo único que hay es algunos medicamentos que le podemos dar para que no sea hiperactivo, para que ponga atención y tal. Pero cuando vemos los efectos secundarios, mi esposa y yo, de pensamientos suicidas en niños o comportamiento obsesivo compulsivo, tics nerviosos. Creo que mi esposa llegó a tomar una pastilla de esas, hijo, ¿no? O sea, es que yo no le voy a dar nunca una pastilla de estas a él. Entonces, aquí empieza una historia donde yo tenía una relación con la nutrición. Entonces dije, vamos a investigar. Mi esposa es licenciada en traducción de lengua inglesa. Le dije, vete a Estados Unidos a ver qué está pasando. Ella se va a un congreso, pues, y había más de 2,000 papás ahí tratando de ver qué estaba pasando. O sea, no éramos los únicos. Estoy hablando del año 2000. Entonces ya era algo impresionante lo que estaba empezando a crecer el número de casos de autismo allá y nadie sabía qué estaba pasando. Entonces regresa, empiezo a leer lo que ella me trajo y dije, oye, está bien interesante y habla de nutrición. Yo trabajo en nutrición, entonces el próximo evento era 6 meses después, voy y fue algo impresionante. O sea,
empiezo a entender que gran parte de los científicos que estaban hablando ahí hablan sobre el tracto digestivo. Hay un problema ahí en estos niños que hace que no esté funcionando bien esto, y aparentemente eso está relacionado con el autismo. Entonces, uno de las cosas que yo vi en los primeros años de estos congresos fue la relación zinc-cobre. Estaba al revés, ¿no? El zinc y el cobre. Y eso, pues yo como especialista en nutrición, en minerales, pero trabajo para una compañía americana desde hace 28 años, ¿verdad? Precisamente en eso. Entonces dije, a ver, aquí está raro que tenga la relación. Normalmente el zinc es 4-1 contra el cobre, y aquí estaba al revés. Entonces dije, bueno, le voy a hacer un estudio a ver si es cierto, ¿no? Y efectivamente salió al revés. Entonces, con todo eso que decían ahí, empezamos a trabajar, a ponerlo como que algo no estaba pasando bien. Él comía pollo, carne, arroz, todo lo normal. Pero dije, ¿cómo es posible? Entonces, hagámosle un estudio, como dicen allá, y salió como un niño malnutrido. ¿Qué pasa? Si él come todo bien, entonces el intestino no está procesando todo lo que está comiendo. Las enzimas digestivas de grasas, proteínas, carbohidratos, no está procesándose, ¿no? Esto viene desde la gestación. Sí, bueno, ahora sabemos, porque fíjate que en ese momento, precisamente eso es lo padre, que se entrelazó lo que es el autismo con mi vida profesional. A partir de ahí, en el 2004 hay un estudio que hace la compañía para la que trabajo, donde inyectan un producto de zinc, metionina de zinc, a embriones de pollo, y el intestinito el pollito nace el día 21. Esto lo ponen al día 17. Al día 18, la expresión de las enzimas bioquímicas digestivas, la vellosidad intestinal empieza a crecer, y al nacer trae como un 50% más de desarrollo de vellosidad intestinal. Eso era como decir, la madre le pasa a la progenie, pues gran parte de la inmunidad. Le llamamos nutrición generacional, y eso hizo que la compañía creciera muchísimo en todo el mundo que tienen reproductoras de pollos, ¿no? Después la compañía trabajó en otras especies, como en cerditos, que es más parecido al humano, en caballos, en muchas, y todo pasaba lo mismo, pasaba la nutrición de la madre hacia la progenie. Entonces, yo a mí me quedaba muy grabado todo eso, porque en las de autismo yo veía que había problemas de digestivos, y acá en la compañía veía que el zinc tenía un impacto sobre la descendencia. Y un día me pregunté, ¿no será que las mamás tienen un problema de deficiencia de zinc? Entonces empecé a investigar si era lo mismo que pasaba en animales y en humanos. Y en el 2010 el doctor Tim Bowie de Harvard hace un consensus report en Pediatrics, una de las revistas más importantes, donde dice el común denominador en personas con autismo es problemas digestivos. Hay un problema, y es más, sugieren a todos, y hasta ahorita muy poca gente lo sabe, por alguna razón, no sé por qué, pero que los médicos deben de checar la parte gastrointestinal. Ese proceso es bien importante, porque ahorita yo trabajé del 2010, que se fue esa publicación donde ya dije, aquí hay algo, hasta el 2015, y en el 2015, obviamente yo fui con la compañía, el presidente de la compañía le comenté, aquí hay una relación. Me dijo, ¿qué necesitas? Dije, pues déjame viajar. Entonces ha sido una bendición trabajar en esta compañía, porque pude ir a todo el mundo, ¿verdad? Oye, a platicar con los investigadores más importantes. Oye, Guillermo. En el mundo del zinc, fíjate. Sí. Sí. Y bueno, y en cuanto a eso, de lo que dices del zinc, entonces, mientras está la gestación, no pueden prever a la mamá estarla, pues... Bueno, te platico algo, que también lo acabo de... Hace 3 años me nombraron director global de la división humana. No había, era pura nutrición animal. Entonces, por todo esto. Y en estos últimos 3 años he podido comprender que Dios es grande, ¿verdad? Porque imagínate que una célula son 10 micrómetros. Una enzima es 3 nanómetros. Y un átomo de zinc es como una astilla que va dentro de la enzima de 3 nanómetros. O sea, entonces, creo que son 93 billones de años luz lo que conocemos en el universo. Y la Vía Láctea es como una gota en el océano cósmico. Es 100,000 años luz nada más. Pasa desapercibida. Pero cuando te vas al ser humano, hay 36 trillones de células. Imagínate, 36 trillones de células, somos una maravilla. Y como te digo, una célula de 10 micrómetros que a veces se ve a simple vista o con una lupa, un nanómetro no lo puedes ver, necesitas algo muy especial. Y si te vas hacia abajo, puedes ver hasta
átomos, electrones, y luego hay otras partículas más pequeñas, son los quarks, y todavía hay partículas más pequeñitas. O sea, el mundo hacia abajo, hacia lo pequeño, es mucho más grande que el mundo hacia arriba. O sea, nosotros como seres humanos somos mucho más grandes que el universo, si a eso me refiero. Entonces, cuando empiezas a hablar del zinc, fíjate que lo descubrió un señor que lo conocí en Japón, Ananda Prasad, murió hace 2 años, y él encontró, es egipcio, pero trabajaba en Minnesota, se fue a hacer su servicio a Irak, encontró gente que no crecía, mujeres que no desarrollaban la parte sexual y tenían problemas con la cicatrización y muchas cosas. Entonces él lo describe y lo publica en 1963, o sea, pero fue controversial, digamos, no se porque no había internet ni había tanto desarrollo. Hasta 1974 es cuando la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos lo hace esencial, lo declara esencial y recomienda una dosis diaria. La compañía para la que trabajo empezó en 1971, o sea, un poquito antes. Entonces, toda la investigación que se ha hecho en la compañía para la que trabajo tiene relación con eso. Pero imagínate que en la línea de vida de la historia de la humanidad se descubrió hace 50 años, pues es como decir hace un minuto, ¿verdad? Acabamos de conocer que el zinc es esencial, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿sí? Entonces, esa parte de conocimiento del zinc, hay una doctora, Janet King, que es emérita de UC Davis y Berkeley, se acaba de retirar hace poquito, sigue trabajando, pero ya muy tranquilo. Ella dijo, el zinc tiene 3, digamos, roles en la biología. Tiene una de señalización, otra que es estructural y otra que es catalización. Entonces, tiene esas 3 funciones. Entonces, pero ¿cómo? Si a una persona la incineran, tiene 2 gramos de zinc nada más. O sea, pero cuando lo conviertes en átomos, se convierte en un número Avogadro. No sé si ustedes se acuerdan de ese número, yo no me acordaba hasta que lo revisé, pero es un número muy grande por 10 a la 23. El número atómico por 10 a la 23, te da un número gigantesco. Mi hermano, tengo uno de mis hermanos, es físico matemático, entonces le dije, a ver, divídeme el número de átomos entre los 36 trillones de células que tenemos, y dice, pues, hizo el cálculo y me dice, pues 600 millones de átomos de zinc por célula. Entonces, ahí empiezas a ver. Un dato bien padre que vale la pena es que cuando yo le pongo ahí, a veces cuando hablo de esto es que lo primero que ocurre, la primera señal de vida humana es una explosión, una erupción de metales de átomos de zinc. Cuando el espermatozoide, en el momento de la concepción, entra en el óvulo, lo primero que ocurre es una erupción de billones de átomos de zinc, ¿sí? Y eso le dice a la mamá, esto ya cambió, ¿sí? Aquí las hormonas hay que modificar aquí. Es una señalización del zinc, ¿sí? Es bien importante y eso es parte de que lo que hemos visto en la investigación, que yo no la hice, la hizo el doctor Andreas Grabrucker, es un neurocientífico alemán que ahora está en Limerick, en Irlanda, y ha desarrollado la mayor parte de todo. Yo nada más hice la primera parte hasta la parte digestiva, pero él siguió haciendo era una hipótesis, un article review. Él lo hizo en ratones y pudo comprobar cómo una dieta hacía una mímica en los humanos con un poquito más de, ¿qué es lo que quita el zinc de las dietas? Pues el calcio, el hierro, el ácido fólico. Fíjate, el ácido fólico inhibe la absorción de zinc. Y eso es lo que de repente les dan a las... No les dan de repente, es por recomendación. Pero, digamos, el tema del ácido fólico es bien interesante porque ahorita hay más información del zinc en autismo que el ácido fólico, espina bífida y tumor neural en su momento. Entonces, es la llamada para ahorita, para que los gobiernos y todo esto empiecen a pensar en que las mujeres en edad de criar niños deben de suplementarse con una fuente de zinc que haga un bypass sobre el calcio, el hierro, el ácido fólico. Eso lo podemos platicar en otra sección. Sí, comentabas, digo, porque vas muy rápido y estaba tratando de entender todo. Pero comentabas ahorita que los doctores ya empiezan a pedir o empiezan a decirles a las madres del tema del zinc. No, todavía no. Esto que te estoy diciendo es una primicia, ¿no? Es muy poca gente lo sabe. O sea, lo que estoy tratando de conectar es el mundo del zinc con el mundo del autismo, porque eso es sumamente relevante. Yo lo he podido comprender en estos últimos años muy claramente, pero te digo, si ya hay un modelo de producir, dándole a la mamá una dieta normal, pero le subes tantito
Sí. Fíjate, el trigo, el maíz y el arroz de la dieta occidental per se tiene ácido fítico, un montonal de ácido fítico. Digamos, miligramos de ácido fítico es muchísimo, porque el mismo maíz, por ejemplo, el trigo, el arroz, tienen un miligramo de zinc o 2 miligramos de zinc, pero el ácido fítico lo quela y lo excretas. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tomaras un suplemento, que esa harina está enriquecida con zinc, si la fuente de zinc es pobre, como digamos algunas fuentes de zinc que son muy pobremente absorbidas, se excreta, no lo vas a estar. O sea, es muy probable, y de hecho más de 2 billones de personas en el mundo son deficientes en zinc, pero la gente no lo sabe. O sea, entonces hay que darlo a conocer. Exacto, eso es lo importante entonces ahora. Y es parte, yo creo, de una responsabilidad interesante, porque quiere decir, o te estoy entendiendo, que si ahorita las futuras mamás saben que tienen que estar cubriendo las necesidades minerales que con el zinc y todo eso, están previendo de alguna forma que baje la posibilidad de... Lo que hemos visto precisamente por estas investigaciones, probando muchas fuentes de zinc, es que el zinc unido a un aminoácido, haz de cuenta que el aminoácido lo recubre, y cuando llega al intestino, en vez de que este metal zinc se absorba por el sitio dimetálico transportador, que es lo que normalmente ocurre después del ácido clorhídrico del estómago, lo reconoce como el aminoácido y entra por el transportador de aminoácidos en lugar de por el transportador metálico. Y eso es lo que bypassea todo, porque no es cualquier zinc. Esa es la parte. Ahorita estoy tratando de impulsar. Acabo de mandar una carta a la área de salud de Estados Unidos para que vean esto, porque es sumamente importante de hacer clinical trials, que es lo que sigue. Lo que les decía ahorita, el ácido fólico, cuando había cierta investigación, ellos optaron por decir, vamos a hacer una investigación. Aquí el tema es que todavía no está conectado. Hay que conectar esos mundos, ¿no? Entonces, lo que recomendaban del ácido fólico es... El ácido fólico es bueno, hay que seguirlo dando, es para la espina bífida y tubo neural. A lo mejor, ese es el tema, ¿verdad? Que ahorita tú encuentras ácido fólico en los muffins, en los cereales, le recomiendan a las mujeres a veces no 400 microgramos, sino hasta 800. O sea, a la hora de que han revisado los niveles de ácido fólico en mujeres, a veces está 3 veces más de lo que debe ser. Y en el caso del autismo hay estudios precisamente del NIH, National Institute of Health, que mencionan que hay mucho folatos, no metabolizado, el ácido fólico no metabolizado, se anda dando vueltas por la sangre. Entonces, cuando el zinc tiene el cerebro, que es una supercomputadora, por eso dicen la relación intestino-cerebro. Sí. Porque ¿dónde se produce todo? En el intestino, ¿verdad? Entonces, aquí están los trabajadores. Y el cerebro dice, oye, necesito vitaminas allá, minerales por acá, aminoácidos acá, ácidos grasos allá. Y entonces manda las señales por la espina dorsal y llega al intestino, el intestino procesa y tiene que seguir lo que... Pero si el intestino está inflamado, está mal, de origen, desde que después de la concepción, que lo primero que se forma es el tubo digestivo, eso ya está demostrado. Y fíjate, es antes que el cerebro. Y obviamente son fracciones de segundos, pero lo primero que se forma es el intestino para que se pueda alimentar. Pero el zinc ahí es bien relevante, porque de 50 genes que se requieren para la formación del tubo digestivo, 11 son zinc dependientes. O sea, 11 de esos genes que están para la formación del tubo digestivo. Entonces, si no está la señal, no prenden y apagan los genes, y entonces se está en... Oye, pues de verdad es una gran noticia también, y sobre todo, pues ahorita el estar conscientes de que tenemos que decirlo, que tenemos que cacaraquear esta noticia. Ahora, saliendo un poquito del tema, y ahorita en la vida ya un poquito más personal, como padre de una persona con autismo, de un hijo con autismo, ¿cuál sería tu experiencia? ¿Cuál ha sido? Que también nos compartas también por ese lado. Mira, como es poco el tiempo, pasaron temas muy bonitos desde muy chico con mi esposa y yo, que hemos estado atrás tratando de ver qué está pasando con el autismo, porque recuerda, cuando yo empecé era un caso en 600, ahorita es uno en 31 en Estados Unidos. Aquí terminamos un estudio y tengo la información, todavía no está publicada, pero Isteleón, que trabajamos en colaboración, me manda la información de que encontraron en una población cerrada de 62,000 familias, 1,200 tenían bebés entre 16 y 30 meses, y sacaron uno en 35.
uno de cada 35, es casi el 3%, que es lo que creo que al principio comentábamos, que en Nuevo León nacen cerca de 80,000 niños o 70, 80,000 niños, y hablas de casi el 3%, pues son más de 2,000 casos nuevos por año. Ahorita está desbordado el problema. No hay, o sea, no hay suficientes terapeutas, ni psicólogos, ni médicos que puedan atender el problema. Bueno, entonces es un problema bien fuerte. Desafortunadamente, ahorita la Secretaría de Salud mandó todo a igualdad e inclusión aquí en el estado. Espero que no pase eso en otros países, ¿verdad? Si no estamos llegando a otros países, porque es un tema de salud mental, es un problema digestivo lo que ocurre. Tres cosas bien importantes. Una, el doctor Tim Bowie de Harvard siguió sus investigaciones y encontró que gran parte de los estereotipos que hacen los niños y que a veces se agreden o se autoagreden, se pegan en la cabeza o algo, están diciéndole al papá o a la mamá, me duele la panza. Le hacen así porque tiene esofagitis. Cuenta el doctor Tim Bowie ahí en uno de sus videos que llegó el niño con un zapato y le dice, ¿y el zapato para qué? Espérese tantito. Y empieza a pegarse aquí. Y tenía un callo ya aquí, ¿verdad? Entonces tenía un reflujo gigante. Le estaba diciendo, veme aquí, ¿verdad? Vale. El otro niño, todo destrozado, el área del hospital donde estaba de la tabla roca, se pegaba con la cabeza. Era relacionado con un problema de constipación. Imagínate, constipación 24/7. O sea, no puedes hacer nada y no puedes expresarlo, no es verbal. ¿Cómo le haces, verdad? Y así mucho, o se rasguñan, ¿verdad? El dolor. Pero lo que hacen normalmente los papás es, pues está mal. Fíjate que... Llévalo con un psiquiatra. Entonces lo que hacen los psiquiatras es darle un antipsicótico y lo duermes. Pero el problema ahí está, ¿verdad? Es que para mí ahorita es realmente... Yo tengo también un amigo que tiene un hijo con autismo y como siempre en sus pláticas era referido a algo de que le pasaba en su cabeza, hace tiempo, hace muchos años, ¿no? Y ahorita cambia totalmente la perspectiva. Esto que te estoy diciendo es muy reciente. Yo apenas vi los videos del doctor Tim Bowie, que para mí es un héroe porque él tiene desde el 2010 que hizo el Consensus Report, que dijo hay problemas, él es gastroenterólogo, empezó a observar le hacen así, al pasar el alimento te están diciendo, me duele aquí. Entonces, muchos dicen, pues no, porque van con a la parte conductual, por eso dicen, quítale ese movimiento. Bueno, ¿cómo le quitas ese movimiento si es lo que te está dando? Y ahora sí saben que es la falta de zinc, la de no proceso, el origen. No hay manera, ¿hay alguna luz que se vea para...? A ver, también hay que aclarar bien, es la deficiencia. Esto que les estoy diciendo, hay que probarlo para que la medicina tradicional o el mainstream se convenza. Sí. Ahorita todavía estamos en preclínico, lo vimos en ratones. Vimos perfectamente que al tener la hembra, le das una dieta y le elevas el calcio, el hierro, el ácido fólico, todos estos componentes, la descendencia hace los comportamientos del autismo, es decir, movimientos repetitivos, no se comunica con la madre, le pones un intruso en la jaulita y se aísla en lugar de pelearse. Todas esas cosas ya las vimos. Se hizo un modelo de autismo en ratones. Entonces, por eso les comentaba, hay más información ahorita de deficiencia de zinc en la madre, generando el autismo en la progenie, que cuando fue lo del el ácido fólico, porque allá fue una isla Faroe, creo, de donde se hizo todo esto y se vio que faltaban vegetales, ¿no? Y alguien dijo, vamos a darle a todas las mujeres. Digo, no es que esté mal, pero es otra de las cosas. Eso fue hecho en los 90s, o antes de los 90, entre los 80s y los 90s. Han pasado 30 años, y yo les decía, el zinc se hizo esencial hace 50. En ese momento que ellos vieron todo eso, no se sabía de estas interacciones tan grandes entre el ácido fólico, el calcio, el hierro, tan claramente. Entonces ahorita ya, por eso ahorita qué bueno que podemos platicar de esto, claro, y que salga a luz. Hay unas interacciones que evitan que el zinc se absorba, ¿verdad? Muy, muy grandes. Fíjate, el omeprazol, que es, perdón, ya dije un nombre, pero los proton pump inhibitors, que le llaman los inhibidores de los protones que se usan para la gastritis, el reflujo. El reflujo baja el 60% los niveles de zinc. Las píldoras anticonceptivas bajan el 60% también. O sea, hay el ibuprofeno, el Advil, sí, inflama el intestino. O sea, estas cosas hay que decirlas, ¿no? Sí. Hay problemas con el zinc en todas ellas, ¿no? Entonces,
Y quiere decir Son que hay cosas nuevas que hay que empezar Sí. a discutirlas a nivel científico y que alguien en esto... Mira, hacer un clinical trial, yo ya lo investigué y estuve tratando de hacer algo, pero no pude, porque cada sujeto, cada persona, cada mujer que quieres en el estudio, son $15,000. Entonces, para hacer un estudio epidemiológico, pues necesitas como, no sé, 400 a lo mejor. Entonces, 400 por 15,000, pues te da Mira, como $100 millones. Ese es el tema, pero para el caso, Estados Unidos ahorita está gastando $1 trillón en el autismo. Entonces, gastar un poquito en investigación en esto. ¿Por qué $1 trillón? Porque ellos tienen que dar servicio desde que se detecta y se diagnostica hasta los 18, hasta los 21 años. ¿Sí? Entonces, todo eso está sucediendo allá y tienen que dar servicios. En nuestros países no hay nada. Ni siquiera hay una ley. Y fíjate, yo he estado desde el 2013 impulsando leyes para que haya presupuesto para hacer cosas. Mientras no exista el autismo, la ley no esté en la ley, vas a pedir limosna al gobierno. Bueno, Porque ellos no tienen presupuesto. Me decía mi amigo que incluso él parte de su apuro era que cuando ellos ya no estuvieran como padres, ¿en dónde? ¿Quién lo iba a recibir? Porque no hay instituciones que reciban, digo, hay para a lo mejor con cierto retraso o con Sí. ciertas cosas, ¿no? Pero para autismos Bueno, no hay. ese es el tema. A ver, entonces, lo que se enseña, y voy a hacer una crítica constructiva, No, dale, trates de eso se trata aquí. porque me voy a echar a todo el mundo No, encima no, en la parte de psicología, que tengo muchos amigos de todos lados, pero sí creo que hace falta explorar a otros padres de la psicología que han hecho un trabajo estupendo. Desde Brunner, Montessori, bueno, está Piaget, pero que no se centren en la parte conductual todo el tiempo, y sobre todo en adolescentes y adultos. Ya no se puede. O sea, estás haciendo un margen de trabajo basándote en darle un premio o Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Y entonces cuando sucede eso, pues ese es el tema de querer hacerlo funcional, pero funcional para mí, para el papá, para la mamá, y nunca te centras en el otro. Entonces ahí viene lo que yo puse, que estamos trabajando bien fuerte, es en dar a conocer la metodología de cognitividad de socialización centrada en el otro. Entonces hay 3 paradigmas. Un paradigma que hacen los papás es llevarlo a terapia. Terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de no sé qué. Y se la pasa la mamá dando vueltas todo el día, y durante años. Y ves que pues sube un escaloncito y sube otro escaloncito. Y bueno, ayuda. O sea, no quiero decir, por eso les digo, no quiero decir que no, pero cuando llegan ya algunos hasta que puede ser a la universidad, no se desarrolla ni su autonomía, ni su identidad, ni su criterio. Entonces, es un shock que luego llega a ser un problemón, ahora sí, ¿cómo se llama? De depresión fuerte, porque no saben por qué están ahí, para qué están ahí, qué estoy haciendo aquí, porque la mamá ha tomado decisiones por él todo el tiempo. Entonces, no se generó autonomía en él. La mamá decía, ahora vas a estudiar esto, ahora vas para acá, ahora vas a hacer esto, ahora vamos para allá. Y él está así, y pues Oye, sigue todo. Guillermo, y entonces volviendo al punto, ¿qué es lo que han hecho ustedes como padres de familia con Alfonso que ha podido ser como, digamos, la diferencia en su desarrollo con esta situación que le tocó vivir? Sí, entonces hay 3 puntos que en la asociación nos hemos enfocado para los que vienen detrás. Uno, el diagnóstico, la detección de señales y diagnóstico. Por eso lo tengo aquí 16M, de 16 meses. A los 16 meses los papás ya pueden detectar señales. Mientras más pronto mejor. No tengan miedo los papás a hacerlo, porque muchos papás tienen miedo de que, ay, luego si me sale positivo. Sí. Pues no importa, mejor, ¿verdad? Mejor en el sentido que puedes trabajar antes. Porque si te esperas hasta los 5 años o 6 que va a entrar a primaria, que todavía tiene pañal, no sigue instrucciones, es hiperactivo, ¿para qué te esperas? Mejor detecta los 16 meses de vida, si puedes, antes de los 3 años es lo ideal. Y entonces nosotros enfocamos eso. Hay un MChat, Modified Checklist for Autism Toddler, que nosotros lo tenemos ya súper probado, lo hicimos en español también, funciona, súper sensitivo. De cada 10 te agarra 9 con algún tipo de problema y 8 con autismo. Eso fue lo que salió aquí en el estado de Nuevo León. Entonces, primero, detección temprana. Segundo, nutrición. Si la mamá o el papá tiene dinero, eso sería padrísimo que el gobierno pudiera
comprar el equipo y hacer los estudios aquí porque vale, no sé, $1,200 hacer ese estudio. El 95% de la población aquí en Monterrey o en México no puede, ¿verdad? Pagar ese dinero por un estudio. Pero yo lo hice con Alfonso, o sea, porque yo sabía de nutrición. Entonces dije, mira, salió todo chueco, tío, salió como un niño desnutrido de África, ¿verdad? A ver, el zinc por abajo, el cobre por arriba, los aminoácidos esenciales como la metionina o la lisina por encalafregada, o sea, salía todo chueco, ¿verdad? Entonces empezamos a guardar la nutrición, a ver qué alimentos tenían. Acuérdate que nosotros los humanos tenemos 3 problemas: alergias, intolerancias o sensibilidades a los alimentos. Entonces, alergias bien rápido. Te tomas un camarón, te pones, pues no, ya dejas de comer camarón. La intolerancia, por ejemplo, los celíacos que tienen problema con el trigo, se pueden morir si comen trigo. Y saben, o sea, empiezan a tener problemas bien fuertes. Pero las sensibilidades es lo que pasa en el autismo. Y comen cosas y tardan en ponerse hiperactivos o en ponerse inquietos después de que comieron. Entonces, hay una prueba que te dice a 90 tipos de alimento que tiene sensibilidad, ¿verdad? Pues por eso, pero cuesta. Oye, Memo, y digo, hay niveles de autismo, me refiero a que unos más hiperactivos o un poquito más, no sé cómo llamarlos. Sí. Que sea, estoy tratando de entender que eso es por la alimentación también, en los grados de que se puedan poner a lo mejor un poquito más violentos. ¿Qué tan grave está el intestino, digamos? Sí. Ahí puede ser que sea eso, puede ser que sí. Hay en el DSM-5, que es el Manual Psiquiátrico de Enfermedades, juntaron todos los autismos, ¿no? Antes, el Asperger, que antes se llamaba Asperger, ahora ya es autismo, tal. Y esto se hizo como para tener más claro cómo evaluar y que no estuviera todo. Hay una que se llama PDD-NOS, que es pervasiva, una enfermedad pervasiva también. O sea, sí podríamos decir que hay un espectro. Sin embargo, pues todo recae en problemas. La parte central es el problema social y la parte de comunicación. Entonces, es lo que tú ya hice muchas vueltas, pero eso es importante. Sí. Porque el problema de la socialización es totalmente opuesto a la parte conductual. Cuando una mamá lleva a su chico a que vea terapias, es 1 a 1. Y luego yo me lo pasé 4 años con mi hijo llevándolo a terapias. Y todo era prácticamente con un psicólogo y uno. Y a ver, quita la carita y voltea para acá y que ahora para acá. Y cuando mi esposa fue una vez a una de esas terapias y lo vio, estaba el pobre niño así y dijo, oye, ese no es mi niño, así no es. Lo sacamos, ¿verdad? De las terapias. Esto no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la parte de centrarte en la persona. Esta metodología, aunque es muy modesto, el licenciado Fausto Sosa es un genio, ¿verdad? Porque él pudo conectar a 5 padres de la psicología, hablando Gergen, que todavía vive, y otros más, para ver cómo podíamos establecer sacar a la persona. Realmente nosotros fundamos la acción porque nos duele el sufrimiento de las personas. ¿Cómo los podemos ayudar? Entonces, 1, ya les dije, es la detección temprana. 2, checar la nutrición a través de sus estudios, si se puede. 3, ¿cómo sacas a este chico de su problema social, ¿verdad? Entonces, es fijándote, observando, registrando y acompañándolo. La intervención conductual, que normalmente se llama ABA, Applied Behavioral Analysis, excelente en cierta etapa de la vida. Después es más complejo. Sobre todo en niños le ayuda a establecer un marco. A mí me parece que deberían de centrar en otras muchas cosas más. Después la nutrición. Y esta parte de centralización en la persona es pura observación y registro. Y cuando ves que algo le interesa, empiezas por ahí. Te voy a poner un ejemplo. Un chico de 18 años que cuando llegó por primera vez hasta daba miedo porque 1.90 y daba vueltas y vueltas y vueltas y hiperactivo. Y dije, a ver, señora, vamos a intentar ayudarlo, pero vamos a poco a poco, venga trayendo, tal. Y empezamos a conectar. El licenciado Fausto está en Mérida, está lejos, no está sencillo. Es otra historia muy, muy bonita. Pero él habla 5 idiomas y él tiene más de 45 años en psicología de la cognición, ¿verdad? Él ha estado enfocado en eso. Creo que es el único en México. Entonces empezamos a ver, y le hace movimientos.
oigo como que dice, porque hay que filmar muchas veces, entonces, oiga, como que canta, ¿no? Y entonces tenía unos audífonos, porque a veces son muy sensitivos a los ruidos. Sí, está oyendo canciones de su celular. A ver, entonces la mamá empieza a ver, dice, mira, tiene como 20 canciones que pone él solo, ¿sabes? Se le ocurre, hagamos un dispositivo, se llama dispositivo esquematizador metacognitivo orientado a la solución de una tarea identitario. Montessori hizo muchas cosas de juegos, pero no son identitarios. Entonces aquí, esa es la única adición, que tienes que hacerlo específico, para un jueguito para él. Sobre todo si es de mesa, mejor. No electrónicos, que sean que los pueda tocar, ver, tal. Entonces la mamá dice, bueno, voy a hacer unos círculos de este tamaño, los pongo en el piso, con la foto del artista. Se los puso y le ponía la canción y el niño iba y le traía sin ninguna cosa de premio ni nada, o sea, nada más porque le gusta, porque es de él identitario. Y fue la primera vez que se empezó a comunicar. Cuando gradualmente empezó a hacerlo, dijo, oye, ya lo puedo hacer. Dice, ahora vayas, ¿a dónde van los domingos? A casa de mi mamá, bueno, con la abuelita. Vaya, ¿y quién más va? Pues van los primos. Oye, puso ahí en la terracita todo y llegaban los primillos chiquillos, ponían a jugar y ¿quién ganaba? Él ganaba, porque pues, los otros primillos no saben qué estaba ahí. Entonces él empezó y ahorita ya tiene mucho más comunicación, ya las papás ya lo dejan salir a la banqueta, a la esquina, tal, solo. Antes no salía de ningún lado, porque también es hijo único y tenía la mamá como muy, digamos, el niño está muy tutelado. Otro ejemplo que está muy padre es de una niña pequeñita, hija de una psicóloga del Colegio de Psicólogos, que también padrísimo, porque trató muchas cosas, lo sacaron de la escuela, la niña porque era hiperactiva y no podía estar. Y dijo, bueno, voy a intentar esto, a ver si. Y le dice, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿En dónde está su identidad? Y dice, es que ella, la única parte que está tranquila es cuando vamos a misa y se mete a la capilla. Y ahí tienen muchas imágenes de la Virgen. Y dice, bueno, entonces a Fausto, él estudió para sacerdote, pero no se hizo sacerdote. Mira, pues hágale una lona grandota y póngale el rosario, ¿no? Y al rosario, cada bolita, le pones el número. Entonces la niña va a brincar y va a ir diciendo el número, porque no se le entendía nada así. Y empieza la niña y le puso colores diferentes a las bolitas y tal. No podía tener motricidad fina, tenía 4 años. Es que no enhebra una bolita en el hilo. A ver, dale. Y empezó, como era lo que le gustaba, y veía a la Virgen en medio del rosario que estaba ahí. Empezó 1, 2, 3, y luego en inglés. Y luego los colores y tal. Impresionante. Y luego cada vez que terminas, me enhebras una bolita. Ay, lo pudo hacer. Y así, bueno. Oye, qué testimoniazo. Esa es una cosa impresionante de cosas, de milagros que estamos viendo ahorita, cuando acompañas y no cuando obligas, ¿verdad? A ver, ahora vamos a cambiar. Oye, Guillermo, pues está bien interesante y eso por el tiempo, pero quisiera aquí delante, ya en cámaras, si te invitamos para continuar con esta plática y este tema, porque creo que es de vital importancia el estar informando y estar actualizándonos definitivamente para todas aquellas familias, para aquellos padres que tengan alguna situación de este tipo, pues que sepan por dónde, que de perdido vean de qué manera pueden hacer contención también. Esto que dices es bien importante porque como por el número de casos que hay ya en el estado, ya está desbordado, ya no hay forma. Si quieren entrar a uno de los escuelitas, pues tienen que hacer lista de espera, nunca van a entrar. Entonces, lo que nosotros hemos visto en la asociación es entrenar a los papás. O sea, ahorita lo que estamos intentando es que esta metodología, hacemos laboratorios experienciales, porque como choca contra todo lo que hemos aprendido digamos, sí. los niños con este tipo de dispositivos lo que hacen es aprender por descubrimiento. ¿Ves? Pones el jueguito y tú no lo tutelas, él solo lo descubre y bueno, es como aprendemos cuando jugamos, nosotros cuando éramos niños, íbamos a la calle y aprendías con los juegos, ¿verdad? Y ahora, y si no, pues te sonaban, ¿verdad? Claro. Que las escondidas y que no sé qué, que los quemados. Y era como aprendías. Bueno, ellos así aprenden. Y es como aprendemos todos, la realidad. No aprendemos por transferencia. Es una realidad clarísima. Entonces, sí se requiere que los papás experiencien porque está tan metido a la parte conductual que los papás batallamos mucho para comprender que hay otra metodología de acompañamiento y no de intervención. Oye, Memo, y si alguien que nos esté escuchando tiene preguntas o quiere localizarte o quiere ir a la asociación, ¿te puede localizar dónde? Mira, hay una página que se llama Autismo MX
y también... Que va a aparecer en pantalla. Sí. Hay otra página que se llama Único en 115 para hacer el MChat, las detecciones tempranas, y hay mucha información sobre el autismo ahí, que pueden consultar si hay dudas, hay videos, hay un montón de cosas ahí. Entonces son esas dos páginas que pueden consultar. No recuerdo el número de teléfono de la asociación, pero te lo dejo para que lo pongan ahí y que se comuniquen ahí a la asociación. Ahí tenemos un centro pequeñito en la colonia Mirador, para donde... Y fíjense, aquí no es para que los manden al niño y se vaya la mamá, es para las mamás, para que trabajen ahí. No puede ser o sea, no tenemos una guardería de que ahí llévalo y me lo van a arreglar. No es así. Bueno, pues tenemos una cita, ¿te parece, contigo sí, para la vamos a agendar siguiente. para una segunda y continuar con este programa? Pues definitivamente muchas gracias. No, hombre, con gusto. Definitivamente. No cabe duda que Dios es grande y le pone las cosas a cada quien. Hizo maravillas contigo, que estabas en el tema de la alimentación y se conectó. No, y sobre todo sabemos por ahí el testimonio de vida que tiene también como papá. Que eso también es importante comentar. Y creo que todo empezó con una imposición de manos por ahí que no sabíamos qué hacer realmente con Alfonsito. Fíjate, bien rápido. Yo estaba en México en un torneo de fútbol con mi hijo mayor y mi hermano el pediatra me dice, oye, estaba muy preocupado también. Y me dice, ¿sabes qué? Vino una señora y me dijo que su esposo lo iban a operar de no sé qué cosa del cerebro, un tumor, y que fue con una monjita y que le puso las manos. Y al mes siguiente ya estaba como si nada, es un milagro. Entonces dije, ¿pero cómo? Entonces Arturo dije, es que a mí se me metió alguien a favor del aborto, un doctor que quién sabe de dónde salió y tengo muchos problemas. Entonces le dice Arturo a la señora, le dice, por favor dígale a la monjita que rece por el colegio de bioética. Y llega un mes o mes y medio después la señora y le dice, oiga, ya hablé con ella y me dice que no se preocupe por lo del colegio, que se va a solucionar su problema y que quiere hablar con ese doctorcito, o sea, con él. Entonces me dice, ya me hablaron que vaya el domingo allá a Tierras Coloradas y que no sé qué. Vente. Y le dije, yo estoy en México y llego el domingo a las 9 de la mañana con los niños en el camión. Bueno, quiero que quede aquí claro que yo venía en el camión, no pude dormir, digo, aparte porque estaba horrible el camión, pero porque me venía a la cabeza el pasaje de la Biblia que decía, del cieguito, que decía, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y que iba pasando Jesús y cada vez gritaba más fuerte hasta que se para y dice, pues, ¿qué quieres, cabrón? Perdón por lo perdón por el francés. Pero dice, ¿qué quieres? Ver. Y pues yo quería ver para dónde, ¿verdad? Por dónde seguir el camino. Entonces, pues pasa eso, llego el domingo, voy por mi esposa, los otros hijos, y nos fuimos a que ni conocía yo, no sé ni cómo di. Había 1000 gentes, no había nada más que la pura capillita en ese momento. Pero casualmente yo iba bien preocupado porque dije, pues me voy a regresar porque el niño chiquito, hiperactivo, se me va a perder aquí con tanta gente, ¿verdad? Y en eso uno de los chavos que estaban, resultó que era uno de los papás con autismo, me conoció. Y dije, oye, ya me voy porque, no, vente. Y me puso mero adelante. Y bueno, al estar en la fila, ya adentro, pues estaban rezando, entra la hermana, la madre Connie, y empieza la fila en posición de manos que son 5 segundos, no sé, 10 segundos, lo que dura mucho. Muy rápido, y ya cuando nos toca pasa uno de mis hijos, otro de mis hijos, mi esposa, y yo llevaba a Alfonsito de los hombros para que no se escapara, pero estaba tranquilo. Entonces llega, y nunca nos habíamos visto ni nada. Entonces cuando llegamos, él le pone las manos a todos mis hijos, y llega con Alfonso, le deja las manitas en la cabeza. Alfonso es perfectamente normal, no tiene ninguna seña física diferente, y empieza 10 segundos, 15 segundos, medio minuto, 1 minuto, y yo empecé a llorar. Dije, ¿cómo sabe ella que él es el problema, verdad? Porque era igual a los otros, o sea, no había diferencia. Y te lo juro, empecé a llorar y dije, ¿cómo supo? Y con toda la carga que yo traía emocional de que no sabía qué hacer, y que mi hermano, y que pues yo empecé a cambiar todo. Entonces en ese momento termina, lo deja ir y me pone las manos a mí y me dice, no se preocupe, la Virgen lo está cuidando. Y pues haz de cuenta que una piedra se me quitó. Fue algo impresionante, y a partir de ahí siguió gran parte de lo que estamos haciendo, viene de ahí, de esa porque luego tuvimos una conversación que usted tiene que ayudar a más gente que tiene con
esta condición. Y vaya que lo estás Bueno, haciendo. eso- Y no me magnífico. cabe duda que Alfonso es un Gracias. maestro para ti, para nosotros Así también, porque nos viene a enseñar que en lo ordinario se puede ver lo extraordinario. Sí. Gracias Y por que las compartir. cosas pequeñas cuentan mucho. Gracias Pues por estamos compartir ese pendientes. testimonio. No, no. Gracias, muchas gracias. Estamos No, pendientes, padrísimo. Guillermo. Felicidades. No, al contrario, Muchas gracias. gracias. Pues síganos Gracias. en otro episodio más. Yo soy Alberto y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, amigo. Yo soy Gracias. Pato. Ánimo. Y gracias por la invitación. No, no. Gracias. Gracias, Gracias.